7 de la mañana con 24 minutos. Jamás en realidad se podrá llegar a una conclusión cierta y exacta de cuál ha sido la afectación que las poblaciones sumidas por un paro irrazonable se dio en nuestro país. Se ha repetido en nuestro país. 2019, que fue peor, incendiaron Quito, alguna dependencia pública, la Contraloría, para desaparecer todas esas mañas y triquiñuelas que hicieron un gobierno de la década. Luego lo repitieron en 2022, pretendieron venir a Guayaquil también a hacernos problemas, ¿verdad? Ya de los problemas que habían existido durante un día, que asaltaron empresas, asaltaron supermercados, en fin. Y lo quisieron repetir ahora. Por suerte hubo un gobierno que se anticipó en mucho a muchas de estas acciones de estos vándalos terroristas. Pero no podremos sacar conclusiones exactas de las pérdidas económicas, la afectación psicológica que aquello provoca, el miedo que despierta en la gente. Sin embargo, vamos a tratar en algo, analizar el tema con don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico aquí en OMC Noticias. Buen día, don Rodrigo. Orlando Murillo lo saluda. ¿Cómo está usted? Estimado Orlando, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes. Y bueno, aquí un poco con frío y con lluvia en la sierra. Le cuento que acá en Guayaquil también amaneció con una ligera llovizna. Hasta ahora que venía la radio se mantenía muy ligera, pero ese es el clima que estamos viviendo, ¿no? Parte que sin duda del calentamiento global que estamos viviendo en el planeta. Pero hay otro calentamiento ecuatoriano que por suerte no se dio en su totalidad en todo el país, se centró en Imbabura. ¿Cómo usted analiza el paro, don Rodrigo? Usted que estuvo cercano allá en Pichincha, que también debo entender tiene sus cultivos, su haciendita, ¿verdad? ¿Cómo usted analiza esta situación, donde han sido calificados ya de terroristas e incluso hay una demanda penal contra el principal dirigente de la CONAI por parte de un ex congresista? A ver, quiero comenzar con lo primero que mencionaste. El planeta a través de sus millones de años de vida ha tenido varios procesos de cambio climático. Ajá. Entonces realmente este concepto del cambio climático apocalíptico que nos venden algunos para luego justificar poner impuestos principalmente al agro, pues realmente no tiene pies ni cabeza, sino una ausencia de investigación geológica sobre la historia. Pero ese no es el tema. De igual manera, yo creo que hay algunos aspectos históricos que no se han analizado en este paro. Tenemos unas demandas justas y no quiero enfocarme en el indigenado, sino quiero enfocarme en el campesinado, sobre las zonas rurales que no han sido atendidas, no en el último año, no en los últimos 5 años, no en los últimos 10, sino tal vez en los últimos 40 o 50 años al menos. ¿Ya? Es decir, no solamente el campesinado indígena, sino también el campesinado de todo el país, que lo hay en la costa, que lo hay en la Amazonía. Que lo hay en la costa, que lo hay en la Amazonía, que lo hay en la sierra. Las zonas campesinas, las zonas rurales, oyen hablar del agua potable, pero con suerte tenemos agua entubada y no tenemos necesariamente agua segura. Se oye hablar mucho de las vías de primer orden, de las carreteras, de los peajes, pero en muchas zonas lo que tenemos son vías de tercer orden y con suerte. Y hablemos del caso de Manabí. Conectividad celular, por ejemplo, no hay en las zonas rurales segura. Entonces, si hay como servicios básicos, ya de hablar de alcantarillado ya es palabras mayores. O sea, eso ya ni me meto. Y hay que subrayar lo que usted dice, don Rodrigo, perdón la interrupción, que hablar de agua potable y alcantarillado, que no es más ni nada menos que recoger esa agua que se sirve el humano para luego canalizarla, es salud. Y es lo que menos hay justamente en el sector campesino del país. Precisamente. Entonces ahí tenemos problema. Educación en términos nutricionales, ironías de la vida. Las zonas productoras de alimentos, sean estos de alimentos de proteína de origen animal y proteína de origen vegetal, es donde donde se encuentran los mayores índices de desnutrición crónica infantil. Y eso es educación, ¿ya? Educación en términos no solamente de aprender a identificar letras, sino de
aprender a entender la nutrición, entender la alimentación, lectura comprensiva, problema que, de acuerdo a las encuestas, lo tiene el Ecuador en términos transversales. Ahora, cuando nos vamos a ver los paros del 19, del 22 y del 25, lo único que hemos encontrado son unos detonantes históricos llamados subsidio al diésel. Curiosamente vemos que hay muchas incautaciones de combustibles en esta semana. Y hay gasolina ahí. Y el subsidio a la gasolina se eliminó hace rato. Y el subsidio al diésel se eliminó hace un mes. Entonces el tema del subsidio no es un limitante o un beneficio para el narcotraficante, para el minero ilegal, para el terrorista, porque poco o nada le preocupa ese dolarcito. Hay otros temas adicionales en el manejo de ciertos combustibles que no se están identificando. El problema raíz sigue presente. Lo que estamos reduciendo es el problema raíz del fisco ecuatoriano, tema que concuerdo y estoy completamente de acuerdo. Hay que corregir la distorsión de los subsidios. Eso sí, no puedo decirlo de ninguna otra forma. Hay que corregir ese tema porque el fisco tiene que corregir sus temas. Pero lo que sí vemos, y debemos darle gracias al señor Issa por haberlo puesto en blanco y negro, es qué es el trasfondo de estos paros. Cuando vemos el paro del 19, que fue un paro extremadamente combativo, agresivo, violento, con toma de ciudades, atentados al agua potable en el caso de Ambato, atentados a la salud pública, en términos generales, donde se limitaba el acceso a ambulancias, se limitaba el acceso a oxígeno, a medicinas, tanto en Cuenca como en Ibarra, como en muchas ciudades. En el 22, de igual manera, vemos la misma situación y ahora se dice focalizado en Ibarra, pero no se ve que también había otros focos pequeños, sí pequeños, pero también había otros focos de conflicto. El norte de Pichincha, todo lo que es Azuay y Cuenca. Azuay, Cuenca, sí. Azuay Loja, perdón, que es la zona Saraguro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, lo que dice el señor Issa en su libro El Estallido, la toma del poder a la fuerza, para constituir un estado del comunismo indoamericano. Cuando vemos qué es lo que pasó en la zona de Imbabura, particularmente Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, ¿qué visibilizamos? Precisamente eso, que tuvieron la posibilidad de conformar una suerte de proyecto piloto de un estado comunista indoamericano, donde evidentemente, como todo estado comunista, evidenció que era la comunidad, los dirigentes, que los que decidían quiénes comen y quiénes no comen, quiénes abren los negocios y quiénes no pueden abrir los negocios, quién se moviliza y quién no se moviliza, y para quien quiera movilizarse, abrir el negocio o comer, tenía que pagar una tarifa extra, una suerte de impuesto. Y la otra cosa que también vimos es que ante la ironía de todo esto, en el único lugar del país donde se eliminó el subsidio al diésel fue precisamente en estas zonas donde el gas costaba $15 y era manejado por las comunidades, porque el Estado ecuatoriano hizo esfuerzos por proveer de gas, inclusive hicieron puente aéreo para proveer de gas, pero duró muy poco tiempo y fue infructuoso. Lo que vimos fue este tema, que es parte de las demandas de la CONAIE y parte de los disparates constitucionales, no solamente del 2008, también del 98, de tener estados dentro del Estado, en un mal entendimiento del respeto a las distintas nacionalidades o pueblos autóctonos con respecto a lo que sería la conformación del Estado ecuatoriano, donde se respetan las distintas nacionalidades, donde no es que se constituyen microestados dentro del Estado. En ese análisis, don Rodrigo,
estoy coligiendo algunas cosas de lo que escuché, declaraciones, por ejemplo, de una señora indígena que decía que los presidentes de las comunas son igual que el presidente de la República. Ese era el ejemplo más práctico de que el estado del estallido social que anuncia en su libro Isa se pretendió en Imbabura como ensayo. Precisamente, porque tú te fijas que cuando se plantea el convoy para ingresar a liberar, y hablo de la palabra liberar Imbabura, porque fue cooptada como secuestro, aparecen nuevos conatos de bloqueo en la frontera norte de Imbabura. No aparecen en el Carchi, aparecen justo en la frontera. Entonces tú tenías ahí una conformación de un estado dentro de lo que es la conformación política de la provincia de Imbabura, en donde la única vía de acceso y salida era la vía Ibarra-San Lorenzo-Esmeraldas, que se abría y se cerraba de acuerdo a la decisión de los manifestantes. Vía que es la más cercana a la zona de Buenos Aires donde está la minería ilegal, que ahí hay otro tema. La minería ilegal no es solamente que vamos a sacar material para extraer el oro. Minería ilegal incluye tráfico de armas, incluye narcotráfico, incluye lo que poco se quiere decir y deberíamos de investigar más, trata de personas. La minería ilegal encubre y es un paraguas para un sinnúmero de actividades ilícitas, y en donde se ha intervenido en el 19, en el 21, en el 22, en el 23, gobierno de Lazo, en el 24, gobierno de Noboa, y ahora en el 25 nuevamente se interviene a Buenos Aires. Y sin embargo, el número de presos fallecidos ante las bombas, por ejemplo, la guerra, es prácticamente mínimo, salvo 5 gallos del Frente Oliver Sinisterra, que no es solamente el que mató, el de Huacho. Oliver Sinisterra es una estructura delictiva organizada mucho más amplia. Uh-huh. Hay mucho que esclarecer, sin duda, en este tema, don Rodrigo, y la preocupación es que el sector indigenado se ha identificado, pues, con estas bandas que están sacando nuestra riqueza a nivel de oro. Porque cuando el gobierno anuncia la posibilidad de traer empresas canadienses, europeas, para explotar minas en nuestro país, enseguida sale la Constitución de la República del 2008 a decir que no se puede mientras no haya la autorización de los sectores cercanos donde se va a explotar tal o cual mina. En cambio, los indígenas no dicen nada sabiendo que allí están metidos los criminales, los delincuentes, los narcoterroristas, explotando ilegalmente el oro. A ver, no quiero defender a la Constitución del 2008, Constitución de la cual me opuse, voté no y hice campaña por no, ¿ya? Pero la Constitución, curiosamente, fue hecha de tal manera para hacer lo que el presidente de turno quiera. En la Constitución te dice, no recuerdo los artículos, pido disculpas por eso, pero te dice por un lado que no puedes intervenir si no hay la consulta previa, que nunca se registró y todavía está ahí, hay unos temas pendientes, y la Corte Constitucional en ese aspecto no ha ayudado para aclarar, sino más bien para confundir. Pero por otro lado te dice que en casos excepcionales autorizados por el presidente de la República, se podrá explotar sin requerir la consulta previa. Entonces, la Constitución es contradictoria en sí misma. Ajá. En ese tipo de temas, y más bien ahí es donde yo veo que no encontramos una coherencia en lo que dice. Vámonos al tema neurálgico, es ¿qué vamos a hacer mañana? Porque ya otro paro más. Tú me planteabas en la claqueta y me decías, ¿quién ganó? Nadie ganó. Y por otro lado ganaron los dos lados. ¿Quién perdió? Eso sí tengo claro. Perdió el pueblo ecuatoriano. Ajá. Y enfocado en la provincia de Pichincha, Imbabura y Carchi. ¿Y por qué te digo que ganaron los dos? Porque el uno sale y dice, yo anuncié en la mañana que iba a liberar a la provincia. Horas más tarde
Entonces dice, yo anuncio y los otros se retiran. Por otro lado, me voy al otro lado. Vargas lo que sale en una cadena y dice, o en sus redes, y dice, nosotros vamos a levantar el paro para continuar la resistencia desde nuestras mesas y asambleas. Ellos no han levantado ningún ámbito de confrontación todavía. Uh-huh. Ellos se han retirado a sus territorios. Entonces, los dos lados pueden abanderarse del discurso de triunfo. El uno con el aparato de publicidad y propaganda estatal, el otro con un aparato mucho más limitado, pero interviniendo en sus territorios. Un solo detalle. No es el pueblo indígena el que se alía con las bandas de delincuencia organizada. Son ciertos dirigentes indígenas con nombre y apellido que lo hacen. Uh-huh. Y eso yo creo que hay que manejar la diferencia porque el tema del etnicismo y estas confrontaciones étnicas que se han dado en estos últimos 40 días, 30 días, son perniciosas para el país. Tenemos que identificar al señor Vargas, al señor Isa, a la señora Túqueres, al señor Farinango, al señor Churuchumbi, a quienes han estado al frente de este tipo de situaciones, apoyados y vinculados con grupos de extranjeros, que habría que identificar sus orígenes, y presiones con mucho dinero de por medio, para lo que tú hablabas de esta comuna, de las más antiguas del Ecuador, donde los indígenas, más bien, te dicen en son de buena fe, nosotros sí queremos un cambio, sí hemos salido para buscar ese cambio, pero no hemos conseguido nada. Uh-huh. Hemos conseguido muerte, hemos conseguido pérdidas, pero ese es el indigenado, que es la gran mayoría de indígenas, que lo que quieren es reivindicaciones y quieren una mejor condición de vida, que son utilizados por estos delincuentes dirigentes que se están aprovechando. Entonces sí mantengamos la diferencia entre lo que es el indigenado y esta delincuencia dirigencial, o estos dirigentes delincuenciales, si queremos verlo de otra óptica. Ahora, el país, el gobierno, no sé, la ciudadanía, los grupos sociales, los afectados por esta situación, ¿deben cruzarse de brazos y pasar la página? ¿O hay que analizar a profundidad, denunciando, ¿verdad?, los atropellos que se han hecho? Los 17 militares secuestrados, el rompimiento de tubería para impedir que el agua potable llegue, el meterse a las floricultoras para sacar a los trabajadores impidiendo el trabajo normal y pérdidas para ellos, el impedir que los lecheros saquen su producto perdiendo diariamente miles de dólares, esa leche que necesitan esos niños desnutridos, por ejemplo, pero la regaban, impidiendo que el tiendero, el panadero, el que tenía su ferretería, trabaje normalmente, metiéndole un punzón en el pie a una dama que iba en su motocicleta a trabajar. Debe quedar eso en la impunidad, como ocurrió en el 2019 cuando los de RC en la asamblea, que eran mayoría, metieron en el saco pues inclusive hasta violadores para darles la amnistía. A ver, ahí tienes el otro lado de la tortilla. Yo felicito la decisión de Ramiro Rivera de poner una demanda penal, ¿ya? Pero sí me pongo también en el otro lado. Yo tengo una propiedad que colinda contra la comunidad y yo voy a demandar a la comunidad que es mi vecino, de donde probablemente fueron empujados o chantajeados para estar presentes. ¿A quién demando? Si demando al señor Vargas, maravilloso, está en la Amazonía, muy lejos de mí. Pero por el otro lado estoy demandando a mi vecino, que no necesariamente puedo probar que tuvo la culpa. Sí puedo tomarle una foto y saber que estuvo ahí, pero no sé si estuvo presionado o no. Entonces, hay demandas y agua potable, vialidad, distribución de gas, derecho al trabajo, famoso, la oportunidad de poder trabajar. Son temas de libertades propias de las cuales el Estado, el gobierno del Ecuador es el principal custodio. Y más bien no vemos demandas de oficio que las debe seguir el gobierno. Y coincido plenamente. No podemos tampoco permitir la impunidad,
porque la impunidad ha sido la madre de la delincuencia y de la corrupción. Escuchaba hace pocos minutos a un analista de seguridad que decía que solo el 3% de los homicidios se persigue por problemas de fiscalía. Oiga, perdón, pero no es que la fiscalía es lo más maravilloso que hemos tenido en los últimos años. Hay problemas de capacitación en la fiscalía. Hay problemas muy serios. Podemos poner mañana la pena de muerte para algún delito, en particular el delito de abigeato. Planteamos pena de muerte. Pero si no llega a juicio, porque ya se hizo mal el parte, se justificó de alguna manera, en donde nada tiene que ver ni la Corte Constitucional ni la Constitución, sino argucias jurídicas del Código Orgánico Integral Penal o de resoluciones menores, ahí vienen los problemas. Es ahora, en la Rodrigo, aplicación de las normas. Ajá. Ahora, don Rodrigo, esta situación hay que dejarla pasar. ¿Qué hacer? Porque hay que resarcir de alguna forma a la comunidad, y el gobierno de alguna manera lo va a hacer con algunas acciones que está tomando. Pero más allá de ello, ¿ha servido esta situación de plataforma política, esa es la pregunta, a los dirigentes de la CONAIE para ir tras una actitud política de un no frente a la posibilidad de una consulta y ganar la Asamblea Constituyente con un sí? A ver, yo creo que ahí tenemos una ventaja, digámoslo así. Ajá. La misma dirigencia indígena se ha tomado la molestia de evidenciar que el paro nada tiene que ver con las demandas indígenas, sino tiene que ver con demandas políticas. Pero si usted se va a Huangaje y consulta si les preocupa o no les preocupa el sí o el no en la consulta, si les preocupa las demandas de estos señores Vargas, probablemente ni están enterados o no está en su agenda. Ellos están preocupados de ver cómo sacan la cebolla, cómo poder acceder a agua para su riego, cómo poder acceder a mercados de manera más fácil a través de una vía de mejor condición. Eso es lo que nos preocupa en el campesinado. Y hablo de nos, porque yo también vivo en zona rural, donde la vía de acceso es un desastre, donde el agua potable no existe, donde el servicio eléctrico se lo implementó en conjunto entre los vecinos hace 40 años, con inversión privada, y luego de 20 años el Estado te dice, ya que tú gastaste, ahora ya pasa a propiedad nuestra. Lindo, maravilloso. Pero ese tipo de situaciones son las que no vemos, y más bien ahí es donde el Estado, a través de su estructura y sus diálogos y todo lo que nos han dicho que han hecho, debemos atacar los problemas de fondo, donde en las zonas rurales también se sienta la presencia de un Estado responsable que está incluyendo a los ecuatorianos rurales en el concierto nacional. Porque si algo hemos evidenciado en este periodo, y a mí es lo que más me duele, es esta ruptura campo-ciudad, donde la gente de Otavalo, la gente de Cotacachi, la gente que vive en las urbes de Antonio Ante y de Ibarra, te dicen, no, es que los del campo vienen a hacernos daño. Es que desde arriba, desde el páramo, desde los indigenados vienen a hacernos daño. Y no es verdad. Son dirigentes que están presionando y mucha gente no se toma el tiempo de indagar cuánta plata está ahí. Y más bien eso sí es deber del Estado, indagar de dónde salen estos recursos. Reconozco que no todos pasan a través del banco. No todos pasan ni públicos ni privados. Son recursos que se mueven en efectivo. Pero para eso existen las entidades de inteligencia, tanto nacionales como locales, policía, fuerzas armadas, y ahí sí creo que el apoyo de entidades internacionales para combatir crimen organizado, lavado de activos y flujos de recursos irregulares es muy viable. Ahora, ¿cómo usted ve la situación del presidente de la República? Porque es cierto que varios mandatarios a lo largo del tiempo han convocado a una convocatoria para tomar decisiones con el pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo no va por lo que preguntan, va es para ponerle el voto de aprobación o desaprobación al presidente de turno. ¿Qué cree que pasará con Noboa? Yo creo que este tema de
de que las consultas populares, más que una consulta sobre lo que se pregunta, es una medición plebiscitaria de aprobación o desaprobación, es una botadera de plata. Creo que la Constitución del 2008 sí requiere cambios, pero no necesitamos reestructurar toda la Constitución. Deberíamos tener una constituyente que diga necesitamos hacer cambios aquí, acá, acá, y apuntar exactamente a esos sitios, porque de pronto hay cosas que sí sirven. Ajá. Pero sí me preocupa los temas de la justicia, que sigue con problemas, y donde el Consejo de la Judicatura ya está a cargo del señor Godoy, que ha tenido altísimo número de cuestionamientos, y nadie dice ni mu. Ahí sí, pero creo que hasta las vacas están conscientes de los problemas del señor Godoy, y nadie dice nada. Y habría que ver, como digo, qué es lo que está pasando en Fiscalía. Hay procesos al interno de los gobiernos y hay reformas urgentes que el país requiere, que son de carácter legislativo, muchas de estas, que no lo estamos haciendo. Y otras, peor aún, son de carácter presidencial, como el reglamento a la ley de reducción de trámites públicos, que está vigente desde el año 2018, o sea, ya es como que tiempito, y podemos destrabar muchos temas del día a día, pero no lo hacemos. Y esto de aquí lo planteé y lo reclamé en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Noboa primera vez, en el gobierno de Noboa segunda vez, porque ya van a ser 2 años de estar en la presidencia, sin periodo inclusive, ni siquiera de campaña electoral, porque hasta en eso la Corte Constitucional, que tanto le critican, hizo de la vista gorda, o de espectador ciego, como dirían otros. Don Rodrigo, siempre grato conversar con usted, y sobre todo por los planteamientos que usted hace que sirven de reflexión para nuestra audiencia, que siempre aspiramos que haya en tierra fértil, porque la idea de este informativo es justamente eso, hacer reflexionar a la gente, que escuche, entienda, lo analice, lo investigue y saque su propia conclusión de lo que queremos de este país. Muy gentil. Gracias, buen día. De igual manera, y estamos cualquier cosa libre de todo. O sea, estamos prestos a responder siempre y tratar tratar de ser objetivos. El ser objetivo es muy difícil porque todos tenemos un corazón y una forma de pensar, pero sí creo que hay que ver las de cal y las de arena, porque no todo brilla como oro. Muchas veces también se llama pirita, se parece mucho pero no vale nada. Un fuerte abrazo. Igual, hace bien, son las 7:52. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico, en diálogo aquí en OMC Noticias, con el que estamos concluyendo nuestra emisión informativa de este día martes. Mañana no estaremos aquí, puesto que vendrá a hacer la cadena radial de todos los miércoles el señor alcalde, y eso demanda tener la ocupación por parte de nuestro director, el licenciado Jaime de la Cruz, desde muy temprano para captar la ambientación respectiva de la audiencia. Así es que nos veremos el día jueves próximo, donde ya tenemos previsto una entrevista con el asambleísta Andrés Castillo para conocer de él su posición de cuál es el trabajo auténtico que está desarrollando la Asamblea en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pasen bien.
Amigo, ¿qué le pasó? Amiga, no puede creerme, acabo de quedar votado. No se preocupe que Serviauto ST es su mejor elección. Realizaremos un gran sorteo en el cual habrán 3 ganadores. Todo ese premio por ese valor, Así es, Serviauto ST, siempre innovando y haciendo promociones. claro que sí, me llevo 4. Espérate. Gracias, Serviauto.